Un abrazo especial, amada iglesia. Les invito para que oremos. Padre, estamos muy agradecidos contigo en este día por tu amor, gracia, bondad y misericordia, que son las que nos acercan a ti, a tu corazón, a tus brazos, a tu presencia, y son las que nos llevan a conocer, Señor, que fuimos hechos, Dios, para habitar al abrigo tuyo, a la sombra tuya, que fuimos hechos para habitar en tu presencia, que para eso has traído salvación a nuestras vidas, para que ahora estemos delante de ti, para que ahora nuestras vidas, como lo expresaban Elías y Eliseos, puedan decir: vive el Señor en cuya presencia estoy. Señor, permítenos estar y vivir delante de tu presente, sea que salgamos, que entremos, sea que estemos en el trabajo, en el hogar, sea que nos congreguemos o sea que estemos en diversos lugares, Señor, que vivamos delante de ti, que vivamos en conexión contigo y que vivamos, oh Dios, en la búsqueda de tu rostro y de tu corazón. Guíanos a través de tu hermosa palabra y danos sabiduría para que ella edifique nuestro corazón y edifique nuestro caminar. Gracias, Padre amado, en el nombre santísimo de Jesús. Amén y amén. Amados, no olvidemos que venimos estudiando sobre la voluntad de Dios, algo de suma importancia para ti, para mí como creyentes, algo primordial en nuestra vida espiritual. No olvidemos que conocemos la voluntad de Dios, es conociendo a Dios, y que hemos venido estudiando aspectos de la voluntad de Dios, aspectos que, como Deuteronomio 29:29, nos permiten ver. Hemos visto la voluntad soberana de Dios, las cosas que pertenecen al secreto de Dios, que pertenecen allí a lo íntimo del corazón de Dios, pero también vemos allí el aspecto de la voluntad revelada de Dios, lo que Dios nos ha querido dar a conocer, lo que Dios nos ha manifestado, esa voluntad revelada que Dios nos ha querido a conocer, que es allí donde Él nos ha mostrado cómo es que quiere que nosotros vivamos, cómo es su voluntad moral revelada a través de su palabra para cada una de nuestras vidas, que en la voluntad soberana de Dios yo no soy responsable porque no la conozco, pero en la voluntad revelada sí tengo una responsabilidad, porque es donde Dios me ha dado a conocer lo que Él quiere para mi vida, lo que Él desea para mi corazón. Por eso nosotros como creyentes ya no podemos llegar a ser creyentes para seguir viviendo a la manera que nos parezca, conforme a los capricios de nuestro corazón, porque así era que vivíamos antes, cuando no teníamos la vida de Cristo. Dice la Escritura que vivíamos era para nuestros deleites, pero ahora hemos venido a Cristo y ahora vamos siendo dirigidos para entender que nuestra vida es para el deleite de Dios, y ese deleite está en hacer la voluntad preciosa y maravillosa del Señor, y que en esa voluntad revelada Dios sí me hace responsable de las cosas que Él me va enseñando, las que me va instruyendo, porque esa voluntad Dios me la ha dado a conocer a través de sus mandamientos, leyes, estatutos, preceptos, testimonio, a través de su palabra. Él nos ha expresado el deseo de su corazón para nosotros, amado. La voluntad revelada de Dios, no olvidemos que es lo que Él nos manda hacer, que esta voluntad de Dios revelada es la que Dios quiere, es en la que Dios quiere que nosotros nos ocupemos, mis amados. Esta es la voluntad de Dios que tal vez nosotros podemos desobedecer o dejar de hacer por una actitud de nuestro corazón. En esta voluntad no olvidemos que nosotros necesitamos pedir a Dios que nos capacite para caminar en ella, porque no es por la fuerza del hombre, no es por la capacidad humana que podemos hacer la voluntad de Dios, sino por lo que Dios prometió al darnos de su Espíritu, porque Él, cuando habló allí en el libro del profeta Ezequiel acerca de hacer ese milagro maravilloso, de quitar de nosotros el corazón de piedra y poner un corazón de carne que pondría en nosotros de su espíritu, y dice que escribiría sus leyes en nuestro corazón y que haría que anduviésemos en ellas. Y lo hemos leído también allí en Jeremías, donde la palabra de Dios dice que ese es el pacto que haré con ellos, que escribiré mi ley en sus mentes y en sus corazones. De manera que nos damos cuenta que Dios sí pone un sello en nuestro corazón una vez nos hace nacer de lo alto, porque Dios es el que
no solamente nos da su palabra, sino que a través de su espíritu nos capacita para caminar en ella. No olvide que el hombre en su vida natural no puede hacer lo que es agradable delante de Dios, pero el hombre que ha recibido la vida del Espíritu, el Espíritu le capacita para hacer la voluntad preciosa y perfecta de Dios. Teniendo en cuenta esto, que no es una vida de apariencia, como lo hemos visto allí en Efesios 6:6, donde dice no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Que esto es algo que necesariamente sucede por el poder de Dios dentro del corazón de cada uno de nosotros. Dios nos da a conocer su voluntad, mis amados, para que nosotros nos apropiemos de ella. No simplemente para que nosotros escuchemos lo que Dios desea y después vayamos y nos olvidemos de lo que Dios desea. No, es un permanente meditar. Por eso Dios nos ha dado su palabra para que de día y de noche meditemos en ella. No olvidemos el mandato que el Señor le dio a Josué cuando le dijo que no se apartaría de su boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaría en ella, para que guardes y hagas. Mire, no olvide, no es simplemente un saber lo que Dios dice, sino que este guardar tiene que ver con el depósito que ha sido puesto en mi corazón. Y que este depósito es para que afecte mi caminar, para que mi vida sea transformada por esta palabra a la imagen preciosa del Señor, para que entonces hagas prosperar tu camino y todo te salga bien. Eso tiene que ver con que meditamos la palabra de Dios y conocemos su voluntad, y esa voluntad de Dios cada día va siendo conocida en nuestro corazón, para que lo que clamemos es que sea prosperada en nuestras vidas, esa voluntad dispuesta por Dios, ese deseo maravilloso dispuesto por Dios en nuestro corazón. Eso es lo que deseamos que prospere en cada uno de nosotros. Cuando miramos esta voluntad revelada de Dios, nos encontramos en aspectos muy importantes, como uno de los salmos que contiene el capítulo más largo que se encuentra en la Biblia, y es el Salmo 119. Y es bien particular que nosotros siempre relacionamos los salmos es con música y con cántico, y pocas veces los relacionamos con la palabra. Y nos damos cuenta de una manera especial que los salmos no están centrados en estos aspectos musicales, y no están centrados en conocer la voluntad maravillosa del Señor, en abrazarla en cada aspecto de nuestras vidas. Este salmo, a través de todo el recorrido que él va haciendo por diferentes aspectos, nos va dejando ver cómo Dios mismo nos ha dado testimonio, nos ha expresado diferentes términos que designan las escrituras para mostrarnos la voluntad de Dios. Que muchas veces aquí las palabras de Dios reveladas son llamadas ley, otras veces testimonios, otras veces mandamientos, otras veces estatutos, otras veces dichos, otras veces juicios, otras veces palabra, otras veces ordenanzas. Y nos permite ver de una manera muy especial que todo esto que ha sido dispuesto por Dios tiene un propósito muy especial para nuestras vidas. No olvidemos, mis amados, que Dios nos ha dado su palabra, y esa palabra va siendo implantada en nuestros corazones para afirmar lo que Dios desea en nuestras vidas en relación con Él. No olvidemos que la palabra de Dios ha sido dada principalmente para afirmar nuestra relación con Dios. No olvide que el máximo de la salvación no era el perdón del pecado, aunque ha sido un regalo incomparable lo que ha sucedido con ello, sino llevarnos a una relación con el Señor. Dios ha perdonado nuestros pecados para que nosotros podamos tener una profunda relación con Él. Y la palabra revelada de Dios nos va llevando a ahondar y a profundizar en esta relación con Él, con Dios, en esta relación que Él quiere para con nosotros, en este caminar que Dios tiene para cada una de nuestras vidas sobre la faz de la tierra. Cuando recordamos la vida de un hombre como Daniel, que desde muy jovencito, de la edad de 15, 16 años, fue llevado cautivo a Babilonia, y que durante toda su vida le fueron impuestas muchas cosas se le impusieron a la vida de Daniel, pero que aunque muchas presiones vinieron sobre la vida de Daniel, hay algo que Daniel no dejó de tener presente dentro de su vida y dentro de su corazón, algo que empezó a estar grabado
en su interior y fue lo que fortaleció su vida en todo ese trayecto de vivir en un país extranjero. Nosotros, amados, vivimos en una tierra que pudiéramos llamar extranjera. Y no porque fuéramos de otra nacionalidad, fuéramos de otro país y viviésemos en Colombia, no, sino por causa es de la vida espiritual, porque ciertamente hemos sido llamados a vivir esta vida es en relación con Dios. Cuando nosotros miramos cómo Daniel, a pesar de las presiones que vivió en Babilonia, de cómo le quisieron imponer las letras y las escrituras y las prácticas y las costumbres de los babilonios, ¿cómo se pudo conservar Daniel? No lo olvidemos, que Daniel se pudo conservar a raíz de algo que marcó el corazón de Daniel de una manera muy importante, y es que lo más preciado para Daniel era su relación con Dios. Y a partir de esa relación fue donde su vida fue guardada a pesar de las presiones, a pesar de las situaciones que pudo enfrentar. Cuando la gente quiso mirar cuál era la fortaleza de Daniel, cuando buscaron cómo hacer caer a Daniel, encontraron que realmente la fortaleza de Daniel era la relación con su Dios. ¿Qué nos hace fuertes, mis amados? Es la relación que tengamos con Dios. Y cuando vemos la voluntad revelada de Dios, nos vamos a dar cuenta que esa voluntad revelada nos va mostrando cada día la clase de relación que Dios quiere tener con nosotros, la clase de relación que no hay nada más importante para nuestras vidas sobre la faz de la tierra que esta relación con el Creador. Daniel fue confrontado con esta realidad. ¿Qué hicieron aquellos hombres que encontraron que la fortaleza de Daniel era esa y quisieron levantar un edicto para interponerse, para frenar la relación que Daniel tenía con su Dios y poder ver la vida de Daniel debilitada? Pero aún en un edicto que le podía ocasionar la muerte, Daniel siguió perseverando en lo más importante de su vida y es su relación con Dios. Amados, esa palabra revelada de Dios nos va llevando a profundizar cada vez más. Es en esta relación que Dios dispuso para con nosotros. Esta relación extraordinaria, porque Dios nos revela lo que Él quiera. Es porque Él cada día nos está acercando más a su corazón, más hacia su presencia, más hacia estar con Él. Y esto es lo que vemos aquí en el Salmo 119. No olvidemos que esto no es un memorizar letras, no es simplemente aprender versículos, no. Este es tener una relación profunda con el Señor para comprometernos con Dios, mis amados. Mire lo hermoso. Cuando leemos este Salmo 119, vamos a darnos cuenta que desde antes de la salida del sol hasta después de su puesta, la palabra de Dios era la que dominaba la vida del salmista. Cuando hablamos de la palabra de Dios, es lo que Dios ha dado a conocer como su perfecta voluntad para nuestro corazón. Y no olvidemos que la voluntad de Dios jamás será gravosa para nuestras vidas, como dice Romanos 12:2, donde dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. De manera que todo esto edifica nuestras vidas. Si miramos el Salmo 119 en el verso 147, este salmo que está lleno de la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta de algo bien especial, de lo que veíamos ahora, que desde la salida del sol, desde antes de que el sol saliera hasta que después de que se diera su puesta, lo que dominaba la palabra, la vida del salmista era la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Lo que gobernaba su corazón era los deseos del corazón de Dios. Y eso es lo que anhelamos, conocer la voluntad de Dios para que ella gobierne nuestro corazón, para que ella dirija nuestros pasos. Por eso dice el Salmo 119 en el versículo número 147. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra antes de que amaneciera, antes de que empezara a aparecer el primer rayito del sol que anunciaba el amanecer. Ya el salmista tenía puesta la mirada allí en tu palabra. Estaba esperando, era en tu palabra, en tu consejo, en lo que era tu voluntad para él. Ahí si se devuelve un poquitico al verso número 97, nos vamos a dar cuenta cómo era el transcurrir del día del salmista en relación con la voluntad de Dios. Dice en el Salmo 119, en el versículo número 97, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Mira lo hermoso, que mirábamos que gobernaba
la vida del salmista? La palabra de Dios. ¿Y qué nos expresa la palabra de Dios? La voluntad revelada de Dios, lo que Dios nos ha dado a conocer como el deseo de su corazón para cada uno de nosotros, como el deseo de su voluntad para cada una de nuestras vidas. Y si miramos ahí más adelantico en el Salmo 119, en el versículo número 100, en el versículo número 148, mira lo que dice respecto a la noche. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Mira lo hermoso. El salmo, este salmo nos permite ver todo ese dominio de la palabra sobre el corazón del salmista. Pero ¿a qué estaba dedicado el salmista? ¿A qué se ocupaba? No olvidemos, no es un simple memorizar o leer la palabra, sino es un estar involucrado con ella. Pues el salmo nos habla de cómo la vida del creyente va siendo perfeccionada, de cómo va alcanzando madurez, de cómo este ser humano va siendo alineado al deseo del corazón de Dios. Pero no es un simple saber la palabra, es un estar involucrado con lo que Dios desea para cada una de nuestras vidas y para cada uno de nuestros corazones. Cuando leemos ahí el Salmo 119, Salmo 119, en el versículo número 1, si te ubicas allí, versículos número 1 y 2, el Salmo expresa algo muy hermoso, porque mira cómo empieza abarcando y dando una pauta que va a recorrer todo el capítulo, que la clave para la plenitud es cumplir la voluntad de Dios, tal cual se revela en su palabra. Y mira lo hermoso, Salmo 119, versículo número 1 y 2 declara la palabra. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Y nos empezamos a dar cuenta de algo muy especial aquí, de algunos aspectos que marcan pautas para nuestro corazón. La palabra bienaventurado que nos expresa la plenitud que trae todo lo que proviene de Dios al corazón. No es una simple alegría, no es un simple ser feliz. Bienaventurado es alguien que está experimentando la plenitud de Dios, que Dios es suficiente para su corazón. ¿Y dónde está encontrando todo esto? En la voluntad preciosa de Dios. Por eso dice, bienaventurados los perfectos de camino. Perfecto no significa sin errores. Aquí es una referencia a madurar, a crecer, donde nuestra vida va siendo pulida delante de la presencia de Dios. No olvidemos lo que el Señor le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Mira lo hermoso, no era que Dios le estaba pidiendo a Abraham que Abraham fuera perfecto, sino lo que Dios le estaba diciendo a Abraham, que de dónde iba a venir el perfeccionamiento de la vida de Abraham, sino del caminar que Abraham tenía con Dios, del caminar que Abraham iba a tener con la mano preciosa de Dios. En ese caminar, Abraham iba siendo perfeccionado. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. ¿Dónde va siendo perfeccionada mi vida? ¿Dónde va mi vida siendo llevada a la madurez? Cuando empezamos a andar, ese andar significa poner en práctica, ese andar significa que necesariamente esta palabra está afectando mi vida. Bienaventurados, dice el verso 2, los que guardan tus testimonios. Guardar es tenerlos en el corazón para que afecte nuestro caminar y con todo el corazón le buscan. ¿Hacia dónde me lleva la palabra de Dios? ¿Hacia dónde me lleva la voluntad revelada de Dios? A buscar a Dios con todo el corazón y con todas las fuerzas. Mis amados, mañana continuaremos más con este tema tan precioso y tan importante de conocer la voluntad de Dios y de entender cada día más y más, porque meditar en su palabra para conocerla. Padre, te damos muchas gracias por bendecirnos con tu hermosa palabra. Permite, Señor, que ella sea de alimento, de refrigerio, de gozo, de edificación, sea que traiga luz
para conocer más, Señor, los designios de tu corazón para nosotros y que cada día podamos caminar en ellos, que cada día podamos movernos en ese deseo de tu voluntad y en ese propósito incomparable de tus propósitos. Gracias te damos, te bendecimos de todo nuestro corazón con gratitud en nuestras vidas. Gracias, amado Dios, bendigo a mis hermanos, bendigo sus vidas, bendigo su entrar y su salir y bendigo sus corazones, Padre, que haya un deseo precioso en el corazón por meditar tu palabra, por ahondar en ella, por estar ahí sumergidos, Dios de los cielos, cada día, conociendo y clamando, Señor, déjame conocer y déjame vivir en el deseo de tu corazón. Gracias en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Un abrazo, mis amados. Dios los bendiga.